Bueno, les voy a hablar de lo que debe incluir el control de salud de una mujer mayor de 60 años. Por lo tanto, ¿estamos preparados para enfrentarnos a una población con mayor expectativa de vida? La verdad es que no. ¿Nos hemos formado académicamente en las patologías de la persona mayor? Tampoco. ¿Y contamos con herramientas óptimas para valorar el riesgo cardiovascular en personas mayores de 60 años, hay que decir de mujeres? No. Pero sí sabemos que las mujeres se comportan de manera diferente a los hombres a nivel cardiovascular. Por lo tanto, el primer concepto es que las mujeres tienen mayor morbo y mortalidad cardiovascular que los hombres. Y acá lo podemos ver en estos dos papers, uno del JACC del 2018, donde la incidencia de muerte a un año después de un infarto sin supradesnivel aumenta claramente con la edad, especialmente en mujeres. Y acá en este otro estudio, a nivel norteamericano, la incidencia de hipertensión es mucho más alta que los hombres mientras mayor edad se tenga y en mujeres. En la encuesta nacional de salud del año 2016 se encontró que el 3% nacional ha presentado un infarto agudo del miocardio, dentro de los cuales las mujeres superan a los hombres, especialmente en la edad sobre los 65 años. Lo mismo con la trombosis o los stroke. Las mujeres superan a hombres, tanto a mayor de 65 años como entre los 45 y 64 años. Y esto tiene su punto relevante, porque primero las mujeres tienden a minimizar más los síntomas, lo que las llevan a consultar más tardíamente, y se revascularizan menos o con más retraso. Generalmente se les cataloga como con síntomas un poco alaracos, digamos, y se complican más. Entonces las mujeres nunca hemos sido fáciles, pero siempre hemos sido especiales, y esto no cambia y no tiene por qué ser distinto a nivel cardiovascular. Tenemos distintos factores de riesgo para aterosclerosis y mecanismos fisiopatológicos únicos. La angina es más frecuente de encontrar, y tanto así la falla cardíaca con fracción de eyección generalmente preservada. Hay menos enfermedad epicárdica y más enfermedad microvascular, y tienen mayores complicaciones, tanto vasculares como de sangrado. El segundo concepto, la edad, no es sinónimo de funcionalidad. Y acá lo podemos ver expresado claramente, donde estas son las edades reales de las personas que están en la fotografía, donde claramente estas mujeres de 90 años, 75 años de la izquierda, se ven mucho más deterioradas y más frágiles en su contexto general que estas otras de acá. Entonces no las podemos considerar a todas dentro de un mismo paquete, tenemos que tener una distinción especial en cada una y en qué tipo de chequeo cardiovascular le hacemos según su funcionalidad. El tercer concepto es que la fragilidad es un factor de riesgo cardiovascular. Y acá lo podemos ver. La fragilidad se define como un estado fisiológico donde hay una mayor vulnerabilidad a los factores de estrés, que resultan de la disminución de las reservas fisiológicas y la desregulación de múltiples sistemas fisiológicos. Lo que más categoriza a la fragilidad es que es la etapa previa a la discapacidad. Y dentro de las cosas que uno puede medir para saber si una persona mayor es frágil o no, es estos tres parámetros que están acá son los que tienen más potencia. Que tienen una baja velocidad de marcha, que es la más marcada y es la más categórica para decir que uno va a tener dificultades o pérdida de funcionalidad tanto en salud o como en motor, que se canse fácilmente, que no haga actividad física y que esté agotado. Y de hecho, si uno ve acá, dentro de las guías de manejo valvular en los pacientes mayores o iguales a 80 años, la fragilidad es uno de los factores de riesgo de mortalidad en las intervenciones. ¿Por qué es importante detectar la fragilidad? Porque si uno lo detecta en las etapas precoces, uno puede intervenir positivamente sobre esto. Y las principales intervenciones son incorporar rehabilitación cardíaca, ejercicio físico, manejo con suplementaciones de vitamina D, dietético, y evitar la polifarmacia. El cuarto concepto es que las mujeres tenemos factores de riesgo tradicionales y factores de riesgo cardiovasculares únicos. Conocemos los tradicionales, que es el tabaquismo, el alcohol, la obesidad, el sobrepeso y el sedentarismo, donde en este último las mujeres tienen más del 94%. Pero ¿qué pasa con las guías internacionales, especialmente las americanas, desde el año 2008, donde los factores de riesgo o la clasificación de riesgo cardiovascular de las mujeres aún se sigue haciendo de una forma poco precisa o poco completa? Todavía se ocupa el score de Framingham, que está clarísimo que no sirve para mujeres mayores ni tampoco para mujeres jóvenes. No abarca todos los factores de riesgo que son clásicos de este grupo etario. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Aumentan la aterosclerosis y las enfermedades inflamatorias crónicas, la menopausia precoz, los eventos adversos durante los embarazos,
la historia familiar de eventos coronarios precoces en los hombres menores de 55 años y las mujeres menores de 65, la etnia asiática, valores de LDL elevados, enfermedad renal, síndrome metabólico y una serie de parámetros de laboratorio que también nos dan una mayor exactitud para valorar en el fondo su riesgo. Ninguno presente en los scores actuales. La mujer mayor de 75 años está subestimada o está francamente excluida de la mayoría de los trials y scores de riesgo. Y acá podemos ver, este es un caso real, de una mujer de 90 años que es una escaladora bien reconocida en los países nórdicos. En ella, si es que nos llegara a la consulta y pedirnos un chequeo, ¿cómo enfrentaríamos su chequeo? ¿Qué le pediríamos? ¿Qué cosa podríamos evaluar con ella? Por lo tanto, en mayores de 80 años, ¿cómo podemos estratificar el riesgo? Bueno, tenemos los clásicos, que son la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, el tabaquismo, pero son basados en scores antiguos, de los años 60 o 70, donde la sobrevida era menor, la expectativa de vida. Lo que se utiliza ahora es valorar más integralmente al paciente, con la presión de pulso, el deterioro cognitivo, la discapacidad, el estado funcional y la fragilidad, que son más sensibles para este grupo etario. Y a la vez estar muy presentes que este grupo de pacientes tiene una multimorbilidad mayor, que se define por más de 2 o igual patología, donde más del 50% de los mayores de 80 años tienen más o igual a 5 patologías concomitantes. Y la polifarmacia, que a la vez tiene el riesgo de falta de adherencia o eliminación de los fármacos que realmente son más relevantes. Por lo tanto, son puntos que tenemos que tener presentes de abarcar en cada control con estos pacientes. La evaluación se hace difícil, no es rápida, los 15 minutos de atención primaria del consultorio no son suficientes para evaluar a estos pacientes, y tampoco la media hora que uno ve en las clínicas privadas. Uno debería tener un espacio de mayor tiempo y mayor tranquilidad para poder evaluarlo de forma más integral. Este es un score que está en curso todavía, que evalúa el riesgo cardiovascular en las mujeres mayores de 55 años sin tope, pero que no hayan tenido eventos cardiovasculares en la vida, ni stroke, ni infarto, ni angina, porque para que sea netamente de screening. La idea, hasta el 2017 llevan 500 pacientes reclutados, la idea es juntar 1000 pacientes, y después se van a demorar como 2 años en interpretar los resultados, así que estamos bien ansiosos de esta publicación. Todavía no están los resultados finales. El sexto concepto es que el screening tiene que ser individualizado. ¿Por qué? Porque uno puede hacer una prevención primaria en mujeres que no han tenido evento y asesorar en cuanto al riesgo, o una prevención secundaria donde uno tiene que identificar las enfermedades, confirmarlas, monitorizarlas y prevenir las complicaciones. ¿Qué nos recomienda la OSPSTF? Nos recomienda que uno debiera en estos pacientes hacer screening de presión arterial, de neurisma de la aorta abdominal, de cesación del tabaco, intervenciones en dieta saludable y actividad física, y especialmente estos 2 puntos que están abajo, que son valorar, identificar los factores de riesgo no tradicionales y pesquisar fibrilación auricular. Si lo trasladamos y lo llevamos esto a nuestra consulta del día a día, lo más aconsejable es que cuando uno llama al paciente, pararse en la puerta de la consulta, ver cómo se levanta de la silla, ver la marcha de este paciente, ya tenemos harta información ya con solo esa mirada. Uno evalúa tanto la coordinación, uno ya proyecta el riesgo de caída de este paciente. A la vez, las preguntas ojalá hacérselas directamente al paciente y no tanto al familiar, por lo menos inicialmente, y eso nos da también pautas de cómo puede estar su grado cognitivo o déficits sensoriales, por ejemplo, hipoacusia o menor visión, por ejemplo. Soplo es muy importante para detectar valvulopatías, y algo fácil y simple que es el pulso. Un pulso irregular tiene que hacernos buscar activamente fibrilación auricular. Pulsos lentos con pausas prolongadas, bradiarritmias en estos pacientes. La presión arterial es algo que debemos mantener siempre en los 2 brazos, a nivel braquial, con un reposo por lo menos de 5 minutos entre la primera toma, y ocupar la presión que esté más alta como parámetro, en el brazo que esté más alta. Siempre ojalá tomarlo acostado, sentada y de pie al minuto 1 y al minuto 3. Esto más que nada para identificar hipotensión ortostática. El peso y la talla, fundamental. El peso, por si encontramos bajas de peso significativas que nos orientan a fragilidad o enfermedad oculta. Y en la talla, reducciones de talla de varios centímetros nos tienen que hacer sospechar de fracturas patológicas o osteoporóticas a nivel de la columna. Otro punto siempre a evaluar es la adherencia a terapia y tratar de reducir al máximo la polifarmacia.
No se nos puede quedar afuera de cómo está haciendo su vida social, el acondicionamiento físico, la fragilidad, su sexualidad, punto muy relevante que está siempre muy poco considerado, y su salud mental, que todo influye para un mejor control cardiovascular. En cuanto al screening de hipertensión, las guías mencionan que debe hacerse a partir de los 18 años por lo menos una vez al año. Esto siempre continuando con esta medida de en el brazo, nunca en la muñeca y ojalá siempre con 5 minutos de reposo antes. La presión arterial alta es más frecuente en mujeres y especialmente a mayor edad, sobre los 75 años, mucho mayor. Las guías mencionan, y ahí están en déficit también con las mujeres y especialmente con las personas mayores y mujeres, que la presión ideal a alcanzar es menos de 140/90. Pero esto no está claro, y no está estudiado, y no hay trabajos randomizados que nos hablen de si esta es la misma presión que requieren las personas mayores, especialmente los de 80 años o más. Para el screening de fibrilación auricular, sabemos que la arritmia más frecuente en los mayores de 75 años, casi el 75% de las FA están sobre este grupo etario. Si tenemos estas evaluaciones intermitentes con electro, la pesquisa es muy baja, pero si frente a la sospecha ponemos un holter de arritmia, ya sea de 24 horas o más prolongado, es capaz de detectar incluso hasta el 30% de las FA subclínicas que ocurren en los pacientes con stroke reciente. Y por cada vez que iniciamos terapia al momento del diagnóstico de una FA, podemos evitar hasta 66% de los strokes. Lo más fácil y simple en la consulta, acostumbrarse siempre a tomar el pulso. La estenosis aórtica también es muy relevante en las personas mayores, especialmente en las mujeres. Si bien es cierto, es más frecuente en el hombre y es más frecuente también otras valvulopatías, especialmente a nivel mitral, quise mencionar la estenosis aórtica porque si bien su prevalencia es muy alta sobre los 75 años, por lo menos 3% son severas, la mayoría degenerativas. El tratamiento, cuando ya se hacen sintomáticas, el tratamiento que le podemos ofrecer, no solamente farmacológico, sino que quirúrgico, con nuevas técnicas percutáneas, mejora significativamente los síntomas, la calidad de vida y les mantiene una independencia que es fundamental para que no se vayan deteriorando. ¿Qué pasa con la hipotensión ortostática? Tenemos la obligación como médicos de tomar la presión tanto en distintas posiciones, recostado, sentado y de pie. Ojalá a los 3 minutos, porque las personas mayores, especialmente sobre 75 años, tienen más hipotensión ortostática más allá de incluso el tercer minuto post bipedestación. De hecho, en los tiltes se ha visto que los síncopes ocurren como cerca del minuto 10. Así que el minuto 1 nos queda corto y el minuto 0 con mayor razón. Y de hecho lo curioso es que caídas de la presión arterial incluso entre 140 sistólica, 149 de sistólica, son las que más han asociado a hipotensiones transitorias que pueden terminar incluso en caídas con lesiones importantes, ya sea fracturas de cadera, contusiones craneanas. ¿Qué paciente deberíamos llamar la atención con esto? Los pacientes que si le hacemos un holter de presión, un mapa, son los pacientes que vienen señalados en el holter como hiperextremos. ¿Esto qué significa? Que cursan con hipotensiones exageradas durante la noche. Estos son pacientes que uno muchas veces titula la terapia antihipertensiva, si es que la tienen, según las sistólicas diurnas, y esto genera en estos pacientes que tengan más eventos de hipotensión ortostática durante el día. Incluso pueden tener hipotensiones postprandiales, y por eso la mayoría de las veces estos eventos de mareos o pérdida de conocimiento ocurren peri horas de alimentación. Y esto se ve reflejado acá, donde más les quiero remarcar es que especialmente los diuréticos, los beta-bloqueos y los calcioagonistas de acción corta son los que más se asocian a eventos de hipotensión ortostática y caídas en las personas mayores. Por lo tanto, son los medicamentos que tenemos que usar con mayor precaución y ojalá titulándolo a la menor dosis posible. ¿Y cuáles son los factores en el fondo que marcan el riesgo de caída en estos pacientes, de los cuales tenemos que preguntar siempre, aparte de la edad y ser mujer? Es tener trastornos motores, ya sean score de movilidad bajos, o ya sea alteraciones mentales o alteraciones del sensorio, por ejemplo, alteración visual. ¿Qué pasa con el screening de la estenosis de las carótidas? Bueno, no está claro su utilidad, si bien es cierto es algo que está más asociado al sexo masculino, es más frecuente en mayor edad, se asocia a los factores de riesgo tradicionales que ya conversamos, pero ¿qué pacientes que tengan estenosis carotidia van a tener más riesgo de hacer stroke teniendo esta estenosis?
o quiénes de estos factores de riesgo van a desarrollar estenosis carotidia, no sabemos. Por lo tanto, costo efectivo, no se recomienda un screening activo en estos pacientes. Distinto a los que han tenido algún stroke relacionado con esos grupos de pacientes sí se benefician. Los aneurismas de la aorta abdominal, este es un estudio publicado en 2018 en el Reino Unido, donde se pone en manifiesto que la mayoría de los parámetros que se ocupan de screening son más que nada basados en hombres, donde los mayores de 65 años masculinos, en ese por lo menos país, requiere por lo menos, está validado el screening porque en el fondo se requieren 700 pacientes evaluados para detener una muerte por rotura de aneurisma de la aorta abdominal. En cambio, en las mujeres, esto es mucho más alto porque la prevalencia no está clara, pero se sabe que es baja, y se requieren por lo menos 3.900 exámenes de distintos pacientes para llegar a evitar una muerte por esta rotura de aneurisma de aorta abdominal, lo cual no es costo efectivo. Y si lo reducimos a la edad entre los 70 y 80, igual el número es demasiado alto, que son 1.800 pacientes para detectar una muerte. Y a la vez quedamos el sobrediagnóstico con la radiación que lleva el estudio repetitivo con escáner y la peor calidad de vida con estos controles regulares médicos. Por lo tanto, tampoco está recomendada la búsqueda activa. ¿Qué pasa con el screening de miocardiopatía amiloidea? Este punto es relevante porque es una enfermedad que es infiltrativa, que es progresiva, es mortal. De hecho, se produce por depósito de transretinina amiloidea en el corazón. Es el 10% de las insuficiencias cardíacas, y de hecho se ve en las autopsias de los mayores de 80 años, en el 25% de ellas, que tienen depósito de transretinina. Desde el momento del diagnóstico, la sobrevida no sobrepasa los 5 años, y empeora si el diagnóstico es tardío. Hay terapias que son promisorias, que están en desarrollo, ya se aprobaron algunas, y el screening no invasivo, la verdad que está a la mano, se hace con un scintigrama óseo, con tecnesio. No está claro por qué en el fondo detecta los depósitos de transretinina, pero es lo que se puede ocupar ahora, con una sensibilidad del 99% y una especificidad del 86%. ¿Cómo lo podemos sospechar? En el laboratorio, un paciente que llegue con síntomas de insuficiencia cardíaca, que tenga troponinas persistentemente elevadas, con proBNPs también persistentemente elevados, que son un poco desproporcionados para la etapa de la insuficiencia cardíaca. En el electro lo que podemos encontrar son voltajes bajos, y en el 22% de los pacientes hay bloqueos AV. Y el ecocardio nos va a hablar de que hay una disminución del strain longitudinal y que a la vez hay un engrosamiento de la pared del miocardio, que muchas veces se confunden con hipertrofias ventriculares izquierdas. Y las manifestaciones extracardíacas pueden haber, estos son muy relevantes, pero pueden haber polineuropatía sensitiva bilateral, pueden haber lesiones del manguito rotador, especialmente del bíceps braquial, y lo que presenta el 50% de los pacientes que tienen esta miocardiopatía amiloidea presentan síndrome del túnel del carpo bilateral. Y de hecho, esta manifestación se adelanta hasta 5 a 7 años al diagnóstico definitivo. Así que son signos que uno pudiese estar presente y atenta a identificar, y si es así, puede derivarse, se consideran como red flags, que se pueden derivar en el fondo a un estudio con scintigrama óseo. ¿Y qué otra cosa uno pide? Uno puede pedir la electroforesis en proteínas y orina, en suero y en orina, con inmunofijación en orina, y con la medición de las cadenas libres, también a nivel del suero, el plasma. El séptimo concepto es que los estudios no invasivos hay que solicitarlos según el riesgo individual. Estoy hablando del test de esfuerzo, estoy hablando de los electros, estoy hablando del ecocardio, y a la vez estoy hablando del angioTAC coronario. Sabemos que el angioTAC coronario, su principal beneficio y utilidad es cuando resulta cero, y estos pacientes poca probabilidad que no tengan enfermedad ateromatosa coronaria, por lo tanto ya no vamos a estar persiguiendo su mayor utilidad, pero sí nos puede orientar, por ejemplo, en pacientes que tenemos dudas, que son relativamente jóvenes y que tengan poca enfermedad coronaria. El test de esfuerzo no solamente nos va a dar información sobre el riesgo isquémico, sino que a la vez sobre la capacidad funcional, sobre en el fondo la respuesta a la presión, la insuficiencia cronótropa, que también nos dan datos importantes del paciente. Si es un paciente que tiene poca movilidad, se puede adaptar a un protocolo de notos modificado, que en el fondo es más simple para la persona mayor. El octavo concepto es que el trabajo en equipo es fundamental. Esto no se puede hacer solo, hay que promover el envejecimiento activo, y está demostradísimo que aquí lo que más ayuda es someter al paciente a actividad física, y actividad física regulada, ya sea rehabilitación cardíaca o con kinesioterapia domiciliaria, con algunas pautas que uno le puede dar al kinesiólogo para acondicionamiento muscular.
Y el noveno concepto, y es lo que quiero que se les quede en mente, es que la cardiogeriatría se viene. De hecho, hay múltiples publicaciones a nivel internacional sobre el beneficio para los pacientes de personas que están formándose en cardiogeriatría y a la vez que trabajan en conjunto con los geriatras, en conjunto con los fisiatras, en conjunto con la gente de rehabilitación, para poder sacar adelante a estos pacientes. No es lo mismo tener 72 años con una fragilidad encima y con poca posibilidad de tener una buena calidad de vida y social, a tener 64 años y todavía estar participando de eventos relevantes a nivel internacional. Ahí les dejo mi correo y muchas gracias por su atención. Cualquier duda, encantada les respondo.